Tu Señor ha ordenado que seas benévolo con tus padres, y si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seas insolente con ellos, y ni siquiera les digas uf, y hablarles con dulzura y con respeto. Este texto pertenece al noble Corán, el libro sagrado del Islam, y es un concepto común a las culturas tradicionales occidentales y orientales. Incluso en los pueblos precolombinos hay una disposición similar en relación a la actitud que debe tenerse para con los viejos. Me voy a permitir usar la palabra viejos en lugar de otras fórmulas que se están utilizando actualmente como ser adultos mayores, la tercera edad. Viejos, somos viejos. Porque hablar dándole tanta vuelta. Yo, con todo respeto, sin que nadie se ofenda, voy a hablar de los viejos, que incluye a las viejas. Y hay otro costado que nadie debe molestarse. Me gustaría que nadie se moleste. En la tradición hebrea, tal vez más conocido que lo que acabo de leer para nosotros, dentro del decálogo de los 10 mandamientos que transmite Moisés al pueblo hebreo hace 6.000 años, hay un mandamiento muy conocido, honrar al padre y a la madre. Específicamente dentro del cristianismo, la idea de Dios, la concepción de Dios para Jesús y para los cristianos es la del Padre. El mismo Jesús se dirige a Dios con una palabra muy bonita que es Abba, que es un término arameo para el trato coloquial, doméstico, con el Padre. Sería parecido a nuestro papá. Y ya específicamente dentro de la tradición católica está la figura de la Madre, la Virgen María, y son todos paradigmas que expresan esta actitud de muy especial consideración para con los viejos. No vamos a entrar en lo que sucede en el Oriente, pero es sabido que en la tradición de Japón, de la India, de la China, la tradición, no lo del presente que por otra parte ignoro. La figura de los viejos, la presencia de los viejos en la vida doméstica y en la vida comunitaria está puesta en un lugar de relevancia, como un valor de la familia y de la sociedad. Hay quienes llaman estas culturas como culturas tradicionales, frente a las cuales, o en relación a las cuales, la modernidad es una anomalía, es un fenómeno raro dentro de la historia. Pero es un tema que tiene su complejidad y que no podemos en esta ocasión desarrollar. Y como dije en un momento, hace unos instantes, en los pueblos originarios también los viejos constituían un bien para la sociedad, para la comunidad, y una referencia para el sector más joven. Ahora, ¿qué nos pasa en la actualidad? Hay que decir sin tanta vuelta que una civilización como la nuestra, la contemporánea, que pone el acento, el énfasis valorativo
en lo placentero y en lo productivo, los viejos servimos de poco, ya no producimos. Y yo creo que, como un esquema, ¿no?, de reflexión, que no agote el tema ni muchísimo menos, no es mi intención, pero sí se pueden señalar tres ámbitos en donde se da en nuestro tiempo y cada vez con mayor énfasis, con mayor intensidad, la falta de consideración hacia los viejos. Un ámbito es el intrafamiliar. El viejo molesta. No estoy juzgando a nadie, ¿eh? Estoy tratando de describir cosas que uno observa que suceden. Porque esto no sucede en todos los casos. Esto, digamos, es una especie de simplificación a los fines de una reflexión. Lo propio de la vida familiar es de tal intensidad, de tanta demanda, tanta hiperactividad del sector productivo, de los miembros productivos, que a veces las circunstancias hacen que el viejo sea muy difícil de contenerlo y de sostenerlo en el interior de la vida familiar. Pero no quiero entrar mucho en eso porque es fastidioso y puede dar lugar a malas interpretaciones que no es mi intención, insisto, en juzgar nada. Otro es el ámbito social, comunitario. Hoy se ve a diario, todo lo podemos ver en los medios de comunicación, la violencia que se ejerce en muchos casos hacia los viejos, de modo delictivo. Se les roba y al robarles, al asaltarlos se los golpea, se los maltrata, de una manera inconcebible. Es cierto que esto horroriza al conjunto social, pero de todas maneras es algo que sucede y que nuestro sistema social no encuentra, o no sé si ha buscado suficientemente el modo de proteger y de sancionar estos delitos, proteger a los viejos. Esta cosa de desamparo, todos los días lo vemos, es una cosa terrible, ¿no? Y el otro espacio donde se puede observar esta actitud de falta de consideración es en el ámbito político. Tiene expresiones muy cabales. El haber jubilatorio. Vemos mes a mes en los bancos colas de viejos que no siempre pueden manejarse con los medios virtuales, ¿no? Y tienen que ir al banco por lo que sea, porque no pueden, porque les gusta, porque es lo propio de su historia, de su forma de hacer las cosas, ir al banco y estar por ahí horas haciendo una larga fila, incluso bajo condiciones climáticas desfavorables, para cobrar una magra jubilación. Como contrapartida de esto, vemos, para mi gusto, con mucho desagrado, las jubilaciones privilegiadas, sobre todo de los políticos. Un haber jubilatorio hoy de mínimo, que es de la mayoría de los argentinos, los viejos argentinos, es miserable. En cambio, aquellos funcionarios que han vivido de la política cobran sumas exorbitantes en carácter de haber jubilatorio, millones. Y los viejos, unos pocos miles de pesos, que están muy por debajo de lo que estadísticamente se considera el haber mínimo para no caer en la pobreza, incluso en la miseria, ¿no? Y esto también es un destrato hacia los viejos. Hay una actividad que yo
miro con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha consideración. Tal vez llame la atención que traiga este ejemplo, pero es verdad, sinceramente es así. Que es el de el recolector de residuos. Antes se decía el basurero. Qué feo. Bueno, hoy más decorosamente se les llama los recolectores de residuos. Esas personas que todos los días, en algunos casos según la organización, varios días a la semana, pero bueno, ¿no? Frecuentemente, pasan por la puerta de mi casa y se llevan mis desperdicios, mis residuos, mi basura. Toman las bolsas, van corriendo, las tiran en un camión. Bueno, esta actividad es esencial para la vida de una sociedad y para la vida de una familia. Cuando hay un conflicto con este sector, se produce una crisis enorme en cualquier sociedad, en cualquier pueblo. O sea que es un bien no solamente individual o familiar, sino social. Hace a la salud pública. Bueno, estos amigos, vecinos nuestros, no tienen grandes sueldos. Y cuando se jubilan, tampoco tienen una gran jubilación, un gran haber jubilatorio, todo lo contrario. Como contraparte de esto, aquellos que han vivido en los privilegios y de los privilegios de la función pública, de la función política, en cualquiera de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, cuando se jubilan, viven como reyes, como bacanes. Esto es algo obvio, ¿no? Es algo que no hace falta ninguna demostración, es así. Si a alguien le interesa, puede buscar los números que expresan esta realidad. En esto de una sociedad centrada en los valores económicos, en la productividad, a la que hice referencia hace unos minutos, unos segundos, es de notar, debe notarse, que además de ser una sociedad centrada en los bienes económicos, también está centrada en el placer, está obsesionada por el placer, una sociedad hedonista, mi placer. Por lo tanto, en los dos extremos del arco vital, la infancia y la vejez, van apareciendo cosas que no deben dejar de analizarse con profundidad. Voy a señalar la primera muy sucintamente porque hoy el tema es la vejez y no la infancia, por ahora. Aparece con un eufemismo que es la ampliación de derechos, el cercenamiento de un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces aquellos hijos, porque son hijos, que aún no han nacido, pero sí han sido concebidos, si incomodan, si son inoportunos, si alteran nuestro plan de realización, la sociedad, no los individuos, no estoy juzgando a los individuos, la sociedad como conjunto, como valor, aprueba la eliminación. Con un eufemismo, ampliación de derechos. Lo dejo ahí. Tal vez otro día lo charlemos más detalladamente. Y en el otro extremo, además de todo esto que venimos conversando, que vengo expresando, aparece y va creciendo cada vez más el planteo de la eutanasia, llamándola con otro eufemismo, muerte digna. Y también se plantea como un derecho.
Cuando hablo de eufemismo digo que con una palabra que no expresa exactamente lo que se está diciendo y planteando, se deforma y se plantea como algo bueno aquello que por su propia esencia y naturaleza no lo es. Eso es un eufemismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Porque yo hablo de educación, en este espacio hablo de educación. Bueno, yo creo que tiene que ver, y voy a tratar de describirlo de alguna manera, y con algún nivel de claridad. A mí me parece que este tema del trato hacia los viejos, insisto, los viejos, somos viejos. Yo me inventé una palabra para de algún modo expresar qué nos pasa a los viejos. Un término, y hablo del síndrome del auto viejo. Todos los que tenemos un auto viejo sabemos qué le pasa al auto viejo, siempre le falla algo. En el mejor de los casos anda, pero cuando no le falla una cosa, le falla la otra, siempre le falla algo. Bueno, a los viejos nos pasa eso, siempre nos falla algo. Ya lo dice aquel cantautor argentino Piero, ese tema mi viejo, ahora ya camina lento. Bueno, sí, es cierto, hay viejos, y se lo destaca, ¿no? Que corren, viejas que bailan, ¿no? Pero son la excepción. El viejo, es viejo. Bueno, vuelvo a lo que quería decir. A mí me parece que el tema este de la relación con los viejos propios, los que dice el Corán, mis viejos, el viejo de cada quien, y los viejos como sector social, como miembros de una sociedad, debería estar incluido dentro de los espacios curriculares de la educación. Ahora está muy en boga el tema de la educación sexual. Bueno, otro tema, que para charlar un rato largo, ¿por qué no pensar en elaborar esto, en tratar esto en la vida escolar, en la formación de los jóvenes y de los niños, la relación con los viejos? Yo para nada estoy convencido de que todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco que todo fue peor. En otra época, a nosotros los viejos que nos gusta contar, y a veces somos pesados, porque contamos siempre lo mismo, 10 veces, 20 veces, uff, otra vez el viejo con esta historia. Bueno, en otra época había dos cosas que se enseñaban. En la familia, a pesar de ser una sociedad patriarcal, una de las cosas que se decía y se enseñaba, a la mujer no se le pega. Y la otra cosa que tiene que ver con nuestro tema es, hay que respetar a los mayores. Y entonces cuando uno por ahí estaba en un colectivo, viajaba, sentado, había un viejo, una vieja, o una mujer también, que no tenía asiento, lo que uno le enseñaban era a darle el asiento, a escucharlo al viejo cuando el viejo hablaba. Aunque hablara, como puedo hablar yo, tonterías, pero era un viejo que hablaba. Entonces, por esta cosa de honrar y de respetar a los viejos, a uno le enseñaban a honrarlos, a veces solamente escuchándolos, prestándoles atención. ¿No podría ser este también un tema educativo? Por supuesto, en primer lugar, de la familia, pero a nosotros nos interesa la educación sistematizada, la educación que se da en los institutos, en las escuelas. Tratar este tema, analizarlo, de acuerdo al nivel de los alumnos de distintas maneras. ¿Por qué no pensar también
Los viejos tenemos una cosa, que es una paradoja, una perspectiva de poco tiempo para adelante, pero mucho tiempo en el presente. No tenemos nada que hacer. Mire, yo no tengo nada que hacer, estoy acá hablando estas cosas. Tenemos poco para hacer. ¿Por qué no aprovechar esta disponibilidad de tiempo para integrarlos en la vida escolar de alguna manera? Cada, cada uno se imaginará posibilidades, ¿no? ¿Por qué no pueden estar los viejos interactuando con los jóvenes, con los niños en la vida escolar? ¿Es muy loco esto? No, es muy simple. Incluso parecería de desear, me parece de desear, que esto podría ser un espacio curricular sistematizado, oficialmente sistematizado. Así como está el ESI, la educación sexual integral, insisto, de esto tenemos que hablar un rato largo, no es hoy, ¿por qué no puede haber un espacio oficial, institucionalizado, para tratar el tema de la relación con los viejos de la sociedad, de nuestra sociedad? Tal vez tengan algo para aportar, tiempo, les sobra, experiencia, les sobra. No sé. De todas maneras, a vos, maestro, maestra, profesor, profesora, quiero decirte algo. Si te interesa el tema, no hace falta que oficialmente aparezca un currículum sobre la relación con los viejos. Capaz que se te ocurre a vos, a cualquiera, la manera de asumir este tema, que no aparece en ningún lado, no está en ningún currículum, no hay nada. Pero a lo mejor sí, se te ocurre la posibilidad y sos libre de llevarlo adelante. Modos de poner en debate, poner en reflexión, poner en análisis, en comunicación, en interacción con los alumnos, el tema de la relación con los viejos, en la vida familiar y en la vida comunitaria. Les dejo la inquietud. Un abrazo. Chao.